nuestra magna conferencia, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Es un gusto ver aquí a nuestros asistentes. Quiero recordarles también que esta honorable academia, el último jueves de cada mes, imparte una conferencia respecto a la historia. Todos ustedes son lo más importante para nosotros y queremos en esta ocasión agradecer la presencia de Carmelita Gómez Bravo. Ella es nacida en Tijuana, afinidad por la literatura y las humanidades, pertenece a la CIPEA, que es la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas. Su canción Invasión a Tijuana en 1911 fue presentada en el homenaje de 1911 en el mausoleo del Boulevard Aguascalientes ante la alcaldesa y la Sociedad de Historia. Autora de varios libros. Y bueno, y si sigo, pues no voy a terminar. Le pido un fuerte aplauso para la doctora Isabel. Muchas gracias a todos por asistir. Invito ahora al maestro Óscar Israel Rubio Medrano, aquí al frente, quien nos va a impartir la conferencia de Porfirio Díaz. Bien, nuestro conferencista de hoy. Antes de cederle la palabra, voy a hablarles un poquito del maestro Óscar Israel Rubio. Bienvenido, maestro. Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, estudió la maestría de Derecho Corporativo, tiene diplomado en actualización de la nueva Ley de Amparo, maestría en Derecho Fiscal, maestría en Derecho Penal, conferencista en temas históricos y jurídicos, abogado litigante, catedrático universitario. Funcionario político en distintas dependencias de los 3 niveles de gobierno, Poder Judicial del Estado de Baja California, secretario de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, abogado tributario del SAT, secretario técnico del Congreso del Estado de Baja California, subdirector de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, asesor jurídico en la Secretaría de Desarrollo Social, asesor jurídico en el área de normatividad, consejería jurídica, miembro del Supremo Consejo de México del rito escocés antiguo y aceptado desde 1996. Miembro de la muy respetable Gran Logia del Estado de Baja California desde 1995. Miembro activo del Colegio de Abogados Emilio Barraza desde el 2003. Articulista y analista político de diversos medios impresos y digitales, y miembro de la Academia de Historia de México en Tijuana desde el 2017 y actualmente nuestro presidente de esta honorable academia. Quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestro conferencista. Gracias, maestro, bienvenido. Muchas gracias, Brenda. Gracias por esa merecida introducción. Y en verdad, un gusto poder estar aquí de nueva cuenta. Esta va a ser mi cuarta conferencia, y muchos amigos y conocidos me hacen la observación crítica, o hasta crítica, de que agarro para dar conferencias sobre los villanos de la historia de México. Mi primera conferencia fue Agustín Iturbide, la segunda fue de Miguel Miramón, y en esta ocasión nos toca, pues ahora sí que los que son como de mi generación, hablar de la historia de México, o Ana Quintero, como lo quieran ver, pero en esta parte va a ser la parte de Ana Quintero, es la parte de Porfirio Díaz, el general liberal. Y esta conferencia de antemano vamos a hablar sobre la etapa, sobre sus orígenes, su formación, cómo llegó a ser una persona de ideología liberal, y obviamente su carrera militar. Voy a vamos a llegar hasta el triunfo de lo que viene siendo la guerra de intervención francesa. No tomaremos ni el plan de la Noria, ni el ascenso al poder, ni mucho menos el porfiriato. Entonces,
será exclusivamente esta conferencia relacionado al general Hidalgo. Bueno, la historia nacional es como la historia de nuestras familias. Hablar de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori siempre dividirá a la audiencia. Para muchos, de acuerdo a la narrativa de la historia postrevolucionaria, lo ven como el dictador, arquetipo de villano que tuvo sometido al país hasta que la Sagrada Revolución Mexicana nos libró de dicho mal y nos entregó a un país de instituciones. Por otro lado, es el héroe nacional, militar, vencedor de los conservadores e invasores y la persona que trajo el orden y progreso a la República Mexicana. Ambas versiones pueden ser verdaderas o ambas teñidas de maniqueísmo, depende de la perspectiva en que necesita el gobernante en turno para otorgarle, ¿no? Esta plática se enfocará a los orígenes y carrera militar del joven Porfirio Díaz y su forma de pensar. Analizaremos el mundo en el que nació, se formó y a la postre se moldeó a sí mismo como una pasadita de hablar sobre el liberalismo decimonónico mexicano, ¿no? ¿Seguimos? ¿Siguiente? Aquí estamos viendo la ciudad de Oaxaca, una imagen posible siglo XIX, siglo en que nació nuestro personaje. Porfirio Díaz nació en la ciudad de Oaxaca, antes provincia de Antequera, la noche del 15 de septiembre de 1830, y fue bautizado por su padrino José Agustín Domínguez. Ese mismo día, él era el párroco de la catedral de esa ciudad, que a la postre pues, se transformaría en el obispo, ¿verdad? de Oaxaca. Es el sexto hijo de 7 hijos concebidos entre el matrimonio de José Faustino Díaz Orozco y José María Petrona Cecilia Mori Cortés. Paul Gardner, por muchos años, Paul Gardner, un gran historiador inglés que ha sido una de las fuentes que más me ha gustado para investigar a Porfirio Díaz, hablaba de que de alguna forma Porfirio Díaz en su momento quiso blanquear su origen. Dentro de su acta de bautismo aparece el nombre de José de la Cruz, que era el nombre que por muchos años los mexicanos hemos reconocido como el nombre del papá de Porfirio Díaz, y decía que era una persona que venía de Jalisco y que llegó al estado de Oaxaca y conoció a esta señora que en un principio se manejaba que era indígena, pero posteriormente los estudios demuestran que eran todos mestizos, ¿no? Muchas veces se habla de que los dos presidentes indígenas de México eran Juárez y Porfirio Díaz. La verdad es de que Porfirio Díaz pues sí era de descendencia criolla, aunque sí tenía muy asentada su fisonomía indígena, ¿no? De alguna forma mixteca. José Faustino Díaz Orozco y María Petrona se casaron en 1808, cuando el padre de Díaz manejaba los negocios de una empresa de minas y materiales. Asimismo, José Faustino se enroló al movimiento de independencia, sirviendo como capitán bajo las órdenes de Vicente Guerrero, donde fungió como veterinario, y tras un tiempo pues, fue nombrado hasta coronel, ¿no? 11 años después de que se casaron fue cuando empezaron a tener ascendencia. 11 años de matrimonio después, la pareja concibió a su primera hija, Desideria. 2 años más tarde nacieron los gemelos Cayetano y Pablo, quienes murieron en la infancia. Luego vino el nacimiento de 2 mujeres más, Manuela y Nicolasa, y en 1830 nació Porfirio, y para 1833 el hermano menor, que es Félix Díaz Mori, el popularmente conocido como Chapo Díaz, ¿no? La siguiente, por favor. Este es el Mesón de la Soledad, el lugar donde nació Porfirio Díaz. Era un lugar que en su momento sus padres lo manejaron como mesón, donde llegaban los arrieros, descansaban, podían comer y daba el servicio para poner las espuelas a los caballos, herrería, cosas que se requerían para lo que eran los caballerangos, ¿no? La siguiente. Esta es en la actualidad, ahora es una escuela primaria dentro de la calle Independencia del centro de la ciudad de Oaxaca.
Ahí está inclusive este anuncio de algún evento escolar que iban a llevar a cabo, ¿no? El siguiente, por favor. Esta es la foto de doña María Petrona Moy, madre de Porfirio Díaz. Una de las anécdotas que se platican de esta fotografía es de que la señora, obviamente mucha gente, ustedes podrán ver que en esa época, sobre todo las señoras o personas mayores, pues, sí tenían esas supersticiones de que pensaban que les iban a robar el alma, ¿no? Entonces la señora, con mucha desconfianza, fue y posó a petición obviamente de su hijo Porfirio, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor. Oaxaca en el siglo XIX venía de ser una provincia donde su mayor fuerte siempre fue la agricultura, pero también la industria textil. Con el tiempo, como vamos a estar viendo, Oaxaca se transformó, pues ahora sí que en el epicentro ideológico de alguna forma de México, y de ahí salieron grandes revolucionarios, se dieron grandes revoluciones, y bueno, también eso generó que en su momento hubiera un retroceso con respecto a las industrias que se estaban manejando, ¿no? Sabemos que el cambio de la colonia o del virreinato, todavía es debatir el tema colonial, con el virreinato, y la guerra de independencia provocó que mucha industria cayera y diera ciertos problemas económicos para esa región, pero originalmente pues esa región era de carácter agrícola y textil. La siguiente, por favor. El padrino de Porfirio Díaz era José Agustín Domínguez Díaz, quien era sacerdote y llegaría a ser en algún momento el obispo de Antequera. Recomendó a su madre que ingresara Porfirio al seminario, misma cuestión que entró al seminario tridentino de Oaxaca. Para 1843 ingresó al seminario, comenzando con un bachillerato en artes durante 3 años hasta 1846. Porfirio estudió pues, física, matemáticas, lógica, gramática y sobre todo latín que lo dominaba a la perfección. Siguiente, por favor. De hecho, obviamente no hay imágenes de Porfirio Díaz, utilicé la de la novela El vuelo del águila, que en ese momento está muy padre, a mí sí me gustaba. De hecho, de ahí me nació mucho el tema de conocer un poco más de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al ser estudiante del seminario, escuchó, y como todo el mundo se dio cuenta, de la invasión de los Estados Unidos a México. La batalla de Chapultepec, todo ese gran desastre que sucedió en la época de Santana, que obviamente Santana entraba a la presidencia, salía a la presidencia, y pues que fue la parte donde la patria estaba siendo invadida. Él y varios seminaristas solicitaron ingresar al ejército. De hecho era muy curioso porque iban ensotanados y fueron a solicitar su alta. Surgió la inquietud de luchar contra los invasores, ideas que fue respaldada y alentada por los mismos sacerdotes y maestros. ¿Por qué? Porque sabemos bien que el norteamericano era de una religión protestante y lo veían pues también como una invasión no nada más a nuestro país, sino también a la fe católica que predominaba en ese entonces. En octubre de ese año, varios alumnos se dirigieron a ver al gobernador del estado y solicitarle su ingreso al ejército, pero jamás tuvieron ellos contacto con alguna batalla. O sea, solamente se inscribieron, hicieron ejercicios, estuvieron practicando. Fue el primer acercamiento hacia la milicia por parte de Porfirio Díaz, y pues al final de cuentas pues no les tocó pelear, ¿no? Pero de alguna manera está como récord o como una vivencia que pertenecieron al ejército, aunque no les tocó ver la batalla en ese entonces. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de una de las personas más importantes en la vida de Porfirio Díaz. Estamos hablando del licenciado Marcos Pérez. Marcos Pérez es un licenciado en Derecho, abogado liberal y político oaxaqueño, nacido en 1805 en Oaxaca.
uno de los liberales más importantes de ese estado y una de las personas con mayor influencia dentro de la vida de Porfirio Díaz. ¿Y cómo es que se conocen Porfirio Díaz y el licenciado Marcos Pérez? El licenciado Marcos Pérez, uno de sus hijos, Guadalupe Pérez, su papá quería darle la mayor cultura, la mayor preparación, y contrató a Porfirio Díaz para darle, como seminarista, darle clases de latín. Entonces, en esas clases de latín es cuando empezó a tener contacto con este gran liberal, y obviamente empezaron a intercambiar ideas. Tal es el caso que en su momento Díaz, cuando él habla dentro de sus memorias y quiere hablar o describir quién era Marcos Pérez, dice estas palabras, ¿no? Dice así: era un hombre de claro talento, vasta ilustración, gran pureza de costumbres y extraordinaria rectitud, honradez y fortaleza de carácter. Llegó a ser de los mejores abogados del Foro de Oaxaca y de los hombres más distinguidos del Estado, desempeñando los cargos de presidente de la Corte de Justicia, diputado y gobernador del Estado. ¿Acaso más severo que Juárez, a quien estaba unido por los lazos de sangre, mancomunidad de ideas y por una amistad sincera y perdurable? Era como Juárez, de los liberales más firmes e ilustrados, no solo de Oaxaca, sino de la República entera. Esto es un apunte de las memorias del mismo don Porfirio, que a la postre recordaba a este gran mentor que tuvo. El constante contacto con el licenciado Pérez le abrió la visión que por ello motivó a que Porfirio Díaz coordinara la SOTAN. El ambiente de intelectualidad y sobre todo, la siguiente por favor, de fraternidad, fue uno de los grandes motivantes para Díaz, de formación religiosa, tuviera esa conversión. Algo que por Porfirio Díaz fue ver, algo que le llamó mucho la atención a Porfirio Díaz, era ver que en ese ambiente de los liberales, de las personas que estaban en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, que era el lugar donde se reunían y donde se impartían cátedras de ciencias y artes liberales, veía que dentro de esa comunidad la gente, y eso es algo que me llama mucho la atención, porque Porfirio Díaz, al ser seminarista, como joven, te veían como algo menor, y en el caso de las personas liberales, los veían a los jóvenes como sus iguales. Hay una parte aquí donde en ese lugar, también en una de sus memorias, Porfirio Díaz dice al respecto: al acabar el curso me inclinaba yo a la teología, decía sobre lo que era el seminario, y aunque mi madre deseaba ardientemente, no ejercía presión sobre mí, pues yo me sentía muy inclinado a ese género de estudios, pues los niños se aficionan a lo que ven. Una noche, al salir de la casa de don Marcos Pérez, después de dar clases a su hijo don Guadalupe Pérez, fui invitado yo a la solemne ceremonia de distribución de premios que iba a tener verificativo esa misma noche en el Colegio del Estado. Acepté la invitación y en ese momento don Marco me presentó con el gobernador del Estado, don Benito Juárez. Entusiasmado entonces por lo que había visto y oído, tomé la resolución de no seguir la carrera eclesiástica. Luché conmigo mismo toda la noche y no pudiendo soportar el estado en que me encontraba, comuniqué a mi madre mi decisión al día siguiente. Entonces, en ese momento es cuando, al conocer a Benito Juárez, al ir a ese instituto y ver esa fraternidad, ver esa forma de pensar libre, hablar sobre derechos naturales, derechos humanos, es cuando decide Porfirio Díaz dejar la carrera eclesiástica e integrarse al Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca. Porfirio encontró dos grandes pasiones en esa época: el derecho y la masonería. Encontró el epicentro del liberalismo mexicano en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde se matriculó en la carrera de abogacía y donde recibió la cátedra de Derecho Civil, nada menos que don Benito Juárez. Terminando la carrera e impartiendo la cátedra para 1850, Porfirio
Porfirio Díaz termina la carrera, mas no se, le decían antes, no se recibía, todavía no hacía el examen profesional como lo llamamos ahora, pero fue contratado para dar la materia de Derecho Natural. Esto es por el año 1850. Según Carlos Tello Díaz, en el año 1852, el 2 de abril, tenemos que tener mucho en cuenta esa fecha, en abril como que suceden las cosas más interesantes en la vida de Porfirio Díaz. Recomendado por su padrino Marcos Pérez, Porfirio Díaz es iniciado en los augustos misterios de la masonería, en la Logia Cristo número 24 del Rito Nacional Mexicano, en la ciudad de Oaxaca, misma que hasta el día de hoy, que ahora ya se denomina Cristo número 1, misma que el día de hoy se encuentra funcionando en las calles de Murguía 225, en la Ruta Independencia, en la zona centro de Oaxaca de Juárez. Díaz fue ferviente masón hasta el fin de sus días, llegando al más alto grado del Rito Nacional Mexicano, así como obtuvo el grado 33 del Supremo Consejo de México y fue gran maestro advitan de la Gran Dieta Mexicana. Obviamente hay una controversia porque más o menos cuando terminó su primera presidencia es cuando fallece su esposa, su primera esposa Delfina. Veremos más adelante que el caso de Delfina y él pues, fue un matrimonio muy controversial. En primer lugar porque eran tío y sobrina en primer grado, por eso no podían casarse. De hecho, el matrimonio de ellos se llevó a través de un poder. Y por esta situación hay un momento en que cuando está en el capítulo mortis de la señora Delfina Ortega de Díaz, solicita al arzobispo ese es su nombre, solicita que los casen. Ella quiere morir casada como católica, porque por el siglo se no casar. Y la condición que le pone es de que el arzobispo es que se retracte de sus juramentos masónicos, que renuncie a la masonería. Hay una carta que maneja Carlos Tello y los historiadores en donde Porfirio Díaz renuncia a la masonería, pero manifiesta que no renuncia a los ideales. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que efectivamente tanto Porfirio Díaz sigue en la masonería, inclusive crea una forma de organización que en su momento se llamó la Gran Dieta Mexicana y un gran maestro Apita, siguió siendo una de las personas dentro del Supremo Consejo de México. Entonces, al final de cuentas, sí hubo esa carta, pero nunca dejó de ser un masón activo hasta el final de sus días. Entonces, está interesante ese debate. Posteriormente, el día primero, a la siguiente, por favor, el día sí, posterior, haces una foto del templo masónico que está comentando, que es en la ciudad de Oaxaca, ahí por la calle Murguía, muy bonito, era un convento, y como ustedes pueden ver, ese templo pues era un templo primero católico y fue expropiado por parte del gobierno federal, y en su momento pues quedó dentro de lo que fue la gran logia de Estado Benito Juárez del Estado de Oaxaca. La siguiente. Y pues ahí estoy yo por allá del año 2010 con el difunto hermano mío Pablo Spinter, que era el gran maestro en ese entonces. Me tocó ir a visitar ese hermoso lugar, un lugar muy lleno de mucha historia. Me tocó ver algunos documentos firmados por Porfirio Díaz dentro de la masonería para que una logia pueda funcionar con legalidad. Manejamos un documento que es una carta patente y me mostraron algunas cartas patentes con la firma del general Porfirio Díaz. Entonces guarda muchos vestigios históricos, y a la vuelta está un lugar donde los hermanos de ahí te llevan a comer unas riquísimas. Pero bueno, eso ya después haremos algo sobre el tema gastronómico de Oaxaca. Sabemos que los que han ido a Oaxaca, los que son de Oaxaca, siempre son orgullosos y siempre se comen bien. Bueno, continuamos. La siguiente, por favor.
El 1 de marzo de 1854, a raíz de la siguiente reelección de Antonio López de Santana, es que se inicia el Plan de Ayutla, promulgado por Juan Álvarez. Empieza en el estado de Guerrero, Florencio Villarreal y Juan Álvarez, proclamando el Plan de Ayutla contra el presidente Antonio López de Santana, por entrar a su 11ª ocasión como presidente por su reelección, ¿no? Entonces se genera un movimiento armado que es la Revolución de Ayutla. En Oaxaca, quienes estaban, para ese entonces, quienes estaban de alguna manera encabezando ese movimiento eran Marcos Pérez y sus allegados, y comenzaron a planear el movimiento para secundar esta revolución, por lo que empezaron a establecer comunicación vía cartas con Benito Juárez, que se encontraba en exilio en Nueva Orleans. Pero en algún momento el gobernador del estado, a través de la Secretaría de la Policía Secreta, intercepta esa correspondencia y pone en prisión a Marcos Pérez y a sus allegados. Porfirio Díaz logra comunicarse con él, porque lo toman preso y lo ponen en una torre en lo que viene siendo el convento de Santo Domingo, que viene siendo un lugar que en su momento, quienes hayan ido a Oaxaca verán que es un lugar tipo fortaleza, una iglesia muy bonita. Y logró subir, decían que eran impenetrables esas bardas y esa altura, y Porfirio Díaz lo hizo. Llegó hasta la celda de Marcos Pérez y se comunicaron en latín. ¿Por qué? Porque ambos hablaban en latín, y así fue como se enviaron los mensajes para poder, posteriormente, se activó una amnistía y fueron liberados, ¿no? Posterior a ello, el 9 de agosto de 1855, Santana renunció a la presidencia y se embarcó al puerto de Veracruz para ir a Cuba. El 27 de agosto, Benito Juárez regresó de su exilio en el extranjero y fue nombrado gobernador de Oaxaca. Celestino Macedonio, quien era el secretario de gobierno estatal, nombró a Díaz como jefe político extra. En este pueblo, y a pesar de su oposición del jefe militar estatal, Díaz organiza la primera guardia en la historia de Ixtlán, con la que participó a finales de 1856 en el primer sitio de Oaxaca, donde recibió una herida de bala. En ese sitio de Oaxaca, en esa batalla, recibe una herida de bala que le causó muchos problemas a la postre, porque no le pudieron sacar la bala completamente. Pasando algunos años y en los tiempos en que estuvo en el istmo de Tehuantepec, fue cuando ya en un barco norteamericano vino un médico y le extirpó el resto de la bala. Recordemos que en ese entonces todavía no llegaba la anestesia aquí en México. Entonces, pues ese tipo de cirugías o ese tipo de lesiones, pues eran con aguardiente o con un palito para aguantar el dolor, ¿no? O sea, no es como ahora que nos ponen una inyección y ya está. La siguiente, por favor. Posteriormente a ello, y por su destreza dentro de lo que fue la revolución, el presidente Ignacio Comonfort le da un mando militar en el istmo de Tehuantepec, en la cabecera de Santo Domingo de Tehuantepec. En Tehuantepec conoció a varias personas de corte liberal, entre ellos a Mauricio López, un dominico que era de tendencias liberales, al administrador de correos, Juan Calvo, al juez y comerciante Juan Avendaño, a un viajero francés de nombre Charles Etienne, y también conoció y logró tener contacto con la cultura zapoteca. Y ahí es donde él conoce a una de las personas que más influyeron y tuvo un lugar dentro de su corazón, que fue la siguiente, por favor, doña Juana Catalina Romero, descendiente de una familia importante política, por la que se relacionó con ella para años más tarde y durante el porfiriato impulsar el desarrollo del istmo de Tehuantepec.
De hecho, por ahí es donde pasa el tren y que ahorita están reconstruyendo el mismo tren, el famoso tren transísmico que se está hablando de que está construyendo el gobierno, que está finalizando. Pues en realidad están sobreponiendo sobre las mismas vías que construyeron Porfirio Díaz en su momento, ¿no? Y bueno, aquí 3 imágenes de Juana Catalina o Juana Cata, conocida. Una de las fotografías, el monumento que está dentro de Tehuantepec, y obviamente la actriz Salma Hayek, que interpretó en la novela del vuelo del águila. Miren, comentaba antes de iniciar la conferencia, le comentaba aquí a mis compañeras académicas que este es un personaje que en verdad, ahora sí que no le he hecho justicia, pues ni la revolución de Ayutla, ¿no? Porque sí, obviamente todos referimos a la vida de esta señora en la parte sentimental que posiblemente tuvo con Porfirio Díaz, pero esta señora fue una de las principales desarrolladoras del Istmo de Tehuantepec, una de las personas que logró competir a nivel internacional y fue socia de Banana Fruit Company, una de las empresas más grandes internacionales de los Estados Unidos, y logró ganar premios. Por eso, pues ahora sí que como matrona de esa zona tiene su monumento dentro del Istmo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que un buen personaje para que los compañeros o compañeras de la academia pues podamos desarrollar, ¿no? En esta ola que estamos teniendo de resurgir más la figura de las grandes mujeres que han estado dentro de nuestra historia, ¿no? Porque siempre nosotros hablamos ¿cómo se llama? De José Marcos de Domínguez, Carlota y todo esto, ¿no? Pero pues no sabemos ni por qué hay nombres de calles de mujer, ¿no? Entonces es importante que entremos a conocer esa bravura y esa importancia, y sobre todo no nada más una importancia anecdótica, sino una importancia real en el desarrollo de su comunidad. Entonces, el siguiente. Para 1857 se genera el gobierno liberal, que después del plan de Ayutla deciden hacer una nueva constitución, reformar la constitución y generar una constitución que pudiera realizar esos grandes ideales liberales como la separación de iglesia y Estado, y obviamente desamortizar lo que vienen siendo las propiedades. Pues en ese entonces recordemos que la gran mayoría de las propiedades en México pues las tenía el clero, y el clero era el único que tenía esos réditos de las propiedades. Entonces, al estallar la guerra de reforma, Díaz peleó en varias batallas, como en la acción militar de Capucalpa, bajo las órdenes de José María Díaz Ordaz e Ignacio Mejía. En 3 años le fueron conferidos a él el cargo de mayor, coronel y teniente general. Tras el triunfo liberal, acaecido el 11 de enero de 1861, Díaz fue postulado a diputado federal, logrando obtener un curul en Oaxaca, en el Congreso de la Unión. Sin embargo, al ser ejecutados, porque recordemos que se encontraba había terminado la guerra de reforma, donde triunfan los liberales, pero había una guerrilla, y en esa guerrilla fueron ejecutados Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos de Boyar por las fuerzas conservadoras, y en el transcurso de ese año Porfirio Díaz solicita dejar su curul para integrarse de nueva cuenta como militar y tratar de poner orden. Y en su lugar entra pues obviamente como su suplente Augusto Benítez, uno de sus más grandes amigos y aliados, que siempre estuvo con Díaz desde que se conocieron en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca. Porfirio Díaz participó en varias batallas, entre ellas antes de convertirse presidente de la República, ¿no? Estaba la batalla de Miahuatlán, el 3 de octubre de 1866. Díaz venció a las tropas francesas y al general imperialista Oronoz en las inmediaciones de Miahuatlán, Oaxaca. En esa batalla Díaz encabezó una carga general cuando se le estaban acabando las municiones. Una de las cuestiones muy interesantes de Porfirio Díaz es que era un hombre muy arrojado.
muy arrojado, pero era muy táctico. De hecho, en muchas ocasiones lo que hacía era partir sus divisiones y atacaba de frente, pero escondía cerca del lugar otra tropa para llegar y pegarles por los flancos. Entonces así era como él ganaba muchas de sus batallas. Una cuestión interesante es que ese talento, junto con su hermano en aquel entonces, son llamados en el año 1862 empiezan a llegar tropas de Francia. Primero llegaron de España, Inglaterra y Francia para el cobro de unas deudas que Juárez, Benito Juárez como presidente, había declarado la suspensión de pagos, y estos países vinieron a cobrar sus bonos. Luego se logró llegar a negociaciones con España y con Inglaterra, pero Francia tenía no nada más la intención de cobrar ese dinero, sino tenía una ambición imperial de conquistar el territorio mexicano. En un tema geopolítico, Napoleón III siempre le decían allá Napoleón le Petit, por Napoleón el pequeño, que por si Napoleón decía que era pequeño, que en realidad no era tan pequeño, pues también le decían de Petit porque siempre quiso ser o quiso igualar la vida de su antecesor. Entonces, una de sus intenciones de manera geopolítica era expandir de nueva cuenta ese imperio francés, conquistando obviamente México y aprovechando obviamente que estaba todo lo que era el problema que se empezaba a iniciar en Estados Unidos con la guerra de secesión, pues era un flanco sabía que no tendría, Estados Unidos estaría ocupado en su propia guerra y ellos podían invadir, ¿no? Entonces es así como el día 5 de mayo de 1862, bajo el mando de Charles Ferdinand Latriche, conde de Lorenzés, llegan al estado, a las afueras de la ciudad de Puebla, y obviamente la defensa fue ordenada al general norteño Ignacio Zaragoza, de hecho nacido en Texas, en ese entonces Texas era parte de nuestro territorio, general mexicano que participó del lado liberal en la guerra de Reforma. Hace frente a las fuerzas francesas en Puebla. El 5 de mayo, Díaz y otros militares intervinieron en la batalla de Puebla, donde lograron derrotar a los franceses y hacerlos retroceder hasta Orizaba. Díaz defendió el área izquierda de la ciudad y rebatió en 2 ocasiones el ataque francés. Una vez que huyeron, González Ortega y Porfirio Díaz se dieron a la tarea de perseguirlos hasta que Zaragoza se los impidió. Ese mismo día Juárez recibió una carta de Zaragoza mencionando los detalles de la batalla y haciendo hincapié en el empeño y bizarría del ciudadano general don Porfirio Díaz. Entonces, uno de los grandes héroes de esa batalla pues, fue el general Porfirio Díaz, que inclusive ya iba a buscarlos para rematarlos, pero Zaragoza lo ordenó regresar por razones tácticas, ¿no? Fue muy debatida esa resolución. Entonces, obviamente, Puebla defendida, Puebla retenida por el gobierno republicano, al cabo no pasaba, iba casi a llegar un año, casi 11 meses después, pues Napoleón no mandó 6,000 militares, mandó 30,000, y es así como se empieza a generar desde el mes de marzo lo que viene siendo el sitio de Puebla. Y bueno, Federico Forel era el comandante de las fuerzas galas, quienes pusieron el sitio Puebla en 1963. Jesús González Ortega era el encargado de defender la plaza, y con ayuda de otros militares, Miguel Negrete, Felipe García y Porfirio Díaz, tras más de un mes de acciones fallidas por parte de ambos bandos, la ciudad cayó en manos de los franceses, y la noche del 17 de mayo Díaz ordenó destruir todo el armamento, ya que González Ortega iba a entregar la plaza. Pues Porfirio Díaz decidió romper todo el parque, destruirlo, para no dejarles armas al enemigo, ¿no? Fueron capturados, fueron hechos prisioneros, iban a ser pasados por las armas, pero al final de cuentas Porfirio Díaz y González Ortega huyen, escapan de eso.
Otra de las características de Porfirio Díaz, que era muy hábil para escaparse. Era un hombre muy hábil, se lograba disfrazarse, en alguna ocasión hasta salió vestido de mujer. Él siempre tenía la capacidad, tenía ese arte de poderse escapar del enemigo. Otra de sus batallas importantes fue la batalla esta es una imagen de la batalla del sitio de Puebla, casi un año después del gran triunfo de las fuerzas republicanas. Pues aquí la gran derrota, y obviamente posterior a esa toma de Puebla es cuando ya el ejército francés entra a la Ciudad de México, y posteriormente pues, llega el imperio, llega el emperador francés, el emperador austriaco. La batalla de la Carbonera, una vez que el general republicano Porfirio Díaz había logrado la victoria sobre las fuerzas francesas en la batalla de Miahuatlán, acontecía el 3 de octubre en dicho municipio, en el estado de Oaxaca, la cual continuó siendo asediada por el general Díaz en contra de las fuerzas conservadoras comandadas por Carlos Hornos. Posterior a esto fue la toma de Puebla, y ya posteriormente vamos a seguir a la siguiente. El combate duró aproximadamente 11 días. El general Porfirio Díaz recibe la noticia de un refuerzo de la Armada Conservadora que consistía en 1.500 soldados mexicanos, franceses y austriacos. Ante el temor de ser superados por el número, Díaz decide comenzar el ataque y confrontarlos formando un ejército en dos columnas, lo que les comentaba hace un momento, es decir, un ataque y otra interceptora. En el punto de las 11 de la mañana, el 18 de octubre, el combate dio inicio. De acuerdo a las fuentes históricas, se sabe que fue un combate breve. La columna imperial de refuerzos fue sorprendida por el embate de los soldados republicanos, quienes atacaron por distintos frentes. Se sabe que tuvo 78 muertos el bando republicano, 153 heridos y aproximadamente 500 prisioneros de nacionalidad austriaca. Además, Díaz tuvo un botín de armas muy importante para continuar la guerra. O sea, no nada más los derrotos, sino que se quedó con su armamento, ¿no? Y aparte, pues 500 prisioneros. Así varias batallas, varias cuestiones. El general Porfirio Díaz siempre fue uno de los generales más activos y sobre todo dominó la parte sur. La siguiente, por favor. ¿Nos regresamos, por favor? Nos regresamos a la anterior. En marzo comenzó el sitio de Puebla, comandado por Díaz. Durante más de tres semanas cortó comunicación de la ciudad y derrotó las tropas de Leonardo Márquez, quien después de ser vencido por los liberales huyó a Toluca. Tras varios días de meditaciones, la mañana del 2 de abril de 1867, Díaz asaltó Puebla. Así culminó la acción militar conocida como la batalla del 2 de abril, en la que cayó Puebla, única ciudad en el sur que estaba en poder de los franceses. Solo faltaban por caer Querétaro y la capital. Márquez había logrado fortificar a 700 hombres en las llanuras cercanas a Toluca, ciudad ante la cual Díaz y sus hombres se dirigían la mañana del 16 de abril. Comisionó al comandante Gonzalo Montes de Oca a enfrentar a Márquez. El resultado fue favorable para las tropas mexicanas y Márquez huyó hacia Cuba, donde murió en 1913. A este hecho se le conoce como la batalla de Lomas de San Lorenzo, y a partir de allí comenzó el sitio a la Ciudad de México, que se prolongó hasta el 15 de junio, cuando todo el país ya se encontraba en manos de los republicanos. Para ese entonces ya se había fusilado a Maximiliano. Durante el sitio, todavía no fusilaron a Maximiliano, y durante el sitio y a la hora de entrar a la ciudad, Díaz prohibió los saqueos y los robos. Hubo un par de militares que desobedecieron esa orden y Díaz los fusiló. Entonces, la siguiente, por favor. Por eso se le llama, aquí está una de las fotos de Porfirio Díaz ya como general liberal, ya como
en su momento más cúspide de su carrera activa en el ejército. La siguiente. Y bueno, esta era la bandera del Ejército de Oriente, que fue el ejército que él fundó. Es muy curioso porque si nosotros vemos Oaxaca, no se encuentra en el oriente, se encuentra en el occidente, pero obviamente pues es una referencia a un simbolismo de la masonería que del oriente viene la luz, ¿no? Por eso el nombre del Ejército de Oriente. En su discurso final el 15 de julio, día en que entró a la capital Juárez, reconoció públicamente a Porfirio Díaz. Efectivamente, Díaz y Juárez empezaron a tener una serie de diferencias, de alguna manera, obviamente ante los grandes triunfos militares que tenía el general Díaz, pues don Benito Juárez, presidente Juárez, que todos lo tenemos de acuerdo a la historia oficial como casi una persona con una facilidad, una serenidad, pues no era un ser humano que también sentía miedos y miedos, y en su momento pues veía como una amenaza a Porfirio Díaz. Y de hecho se dice que cuando llegan el día 15 de julio para hacer la entrada triunfal, lo ideal era que Porfirio Díaz subiera a la mano de don Benito Juárez, pero no le permitió, quiso entrar solo a don Benito y él se fue en la carroza siguiente con Lerdo de Tejada, ¿no? La capital es tomada, hubo un reconocimiento por parte de Juárez, reconoció públicamente a Díaz, quien fue premiado con una división y una hacienda en Oaxaca, que es conocida como la Hacienda de la Noria. La siguiente, por favor. Donde años más tarde sería proclamado el Plan de la Noria, que fue su plan de batalla para rebelarse en contra de la reelección de Benito Juárez. ¿Cuáles son las batallas más importantes y por las cuales tuvo condecoraciones el general Díaz, ¿no? Tenemos lo que recibió la barra por la Guerra de Reforma entre 1858 y 1859 y 1860, por la batalla de Pachuca en 1861, la Cruz de Primera Clase por la campaña contra la intervención y el llamado al imperio, otra por la defensa de las cumbres de Acultzingo en abril de 1862, siguiente. Por la batalla del 5 de mayo de 1862, Cruz y Placa por la defensa de Puebla en 1863. Se tuvo una por la batalla que ganó y otra por la batalla que perdió. ¿Por qué? Porque aguantó el sitio. El de la batalla de la Carbonera, que habíamos comentado hace un momento, que es una de sus principales en la cuestión táctica. Collar y placas especiales por la toma de Puebla en 1867, que es por lo que se le denomina el héroe del 2 de abril. Por eso les decía hace un momento, siempre tomen en cuenta que en abril sucedieron todas las cosas principales que sucedieron en la vida militar de don Porfirio Díaz. El estado de Oaxaca por las batallas de Cuchitlán y Mibotitlán. Congreso del Estado de Puebla concede la condecoración por la campaña contra la intervención francesa y el Imperio Maximiliano, y la legislatura del Estado de Guerrero le entrega una condecoración creada el 13 de octubre de 1869, concedida por haber peleado contra la intervención y el Imperio, ¿no? La Cruz del Estado de Yucatán por la campaña contra los mayas. Bueno, esta ya fue un poquito más adelante, esa nos por otros días de la siguiente conferencia, ¿no? Continuamos, la siguiente, por favor. Como comentábamos, era el héroe del 2 de abril. Esa fue la batalla más importante porque sabemos nosotros que en cuestiones tácticas, quien conquista Puebla es la antesala para llegar a la capital, y obviamente, pues como lo mencionamos hace un momento, Porfirio Díaz toma el 2 de abril, hace el sitio de Puebla, el sitio de Puebla. Conquista para los liberales y para los republicanos esa ciudad, y pues bueno, ya tiene paso franco directamente a la capital, como ya lo habíamos comentado. La siguiente, por favor. Para ese año, en 1867, cuando acabó la guerra de intervención francesa,
Porfirio Díaz contaba solamente con 37 años y con 37 campañas militares. O sea, un joven, o sea, estamos hablando de una persona de 37 años con la experiencia más grande en lo que fue la guerra. La siguiente, por favor. Bueno, comentábamos hace un momento que en esta parte se empezó a generar ese conflicto entre el general Díaz y el presidente Juárez. El presidente Juárez, obviamente, después de todo lo que pasó, llama elecciones, y en estas elecciones el general, uno de los contendientes es Lerdo, su vicepresidente, y por otro lado también el general Porfirio Díaz. Algunos historiadores hablan de que fue una elección muy amañada y que es cuando gana Benito Juárez, y es cuando posteriormente, a raíz de esa supuesto fraude electoral, pues obviamente Porfirio Díaz se retira a Oaxaca, donde quien gana ese estado lo gana dentro de la elección, y su hermano queda como gobernador y se retira a la Noria, a su hacienda, que le fue concedida por sus méritos en batalla, y desde ahí pues genera y gesta el plan, donde genera una rebelión en contra del presidente Juárez, ¿no? La siguiente es la hacienda La Noria. No sé quién sea el señor que está ahí, pero fue lo que pude conseguir por Google, y se me hizo muy interesante ver cómo era esa hacienda de La Noria. La siguiente. Y bueno, antes de terminar, vamos a hablar un poquito de los amores del general. Obviamente aquí vemos que no se encuentra su esposa Carmelita, porque estamos hablando de esta temporalidad. Y bueno, durante las guerras en que se vio envuelto Juárez, se relacionó amorosamente con distintas mujeres, con distintas damas. La primera y más conocida fue, obviamente, que ya lo hemos platicado, con la Catalina Romero. Posteriormente, cuando estuvo en la guerra de la intervención francesa, él tuvo una relación con una soldadera de nombre Rafaela Quiñones. Con Rafaela Quiñones procreó a su primera hija, Amada Díaz. Esta niña por muchos años pues vivió con su madre, y hubo un momento en que Díaz la reconoció y la trajo a vivir ya siendo el presidente de la República. Y que bueno, que también la historia de Amada es muy bonita y tiene sus cuestiones interesantes que van a ser parte de la otra parte de la conferencia. Y pues al final, pues obviamente con la que se terminó casando, pero que fue lo más controversial, fue haberse casado con su sobrina directa, que era Delfina Ortega Díaz, de Díaz. Era una hija que nació del doctor Ortega y su hermana Manuela, que falleció, quedó huérfana, y obviamente pues ella vivió en el entorno familiar. Su esposa, obviamente ya cuando deciden casarse, era cuando todavía estaban ya en la parte final de la guerra de intervención, y el matrimonio tiene una curiosidad. En aquel entonces las personas podían casarse por poder. Podías darle un poder a una persona e irse a casar con la novia, pero nada más era limitado para el acto, no para la celebración, ¿no? Entonces, en este caso, la señora Delfina Ortega se casa por poder con su sobrina el 15 de abril de 1867, tras mediar con el presidente Juárez la disposición para dispensar el parentesco carnal. Y en 1869 nace el primer hijo, Porfirio Germán, quien murió ese mismo año. Si ustedes se fijan, obviamente esa relación de Amada, de Delfina y Porfirio Díaz tuvieron muchas muertes en sus hijos. ¿Por qué? Por esa relación carnal tan cercana. Obviamente al final tuvieron algunos hijos, Porfirio, Amada, que era hija de otra señora, y no recuerdo otro nombre, pero sí, ya con Carmelita Romero Rubio ya no tuvo hijos, ya estaba mayor, y ya no procrearon más hijos, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, amable público que nos acompañaron este día, pudimos ver una parte interesante de este gran personaje que fue Porfirio Díaz Novoa, uno de los más grandes, uno de los más altos colosos, digo yo,
uno de los colosos mexicanos, ¿verdad? Que definieron la vida e inclusive hasta la forma de pensar de mucha de nuestra política en la actualidad de México. En verdad, esto es una parte de esta gran historia, ¿verdad? Más adelante tenemos la posibilidad de ver la parte donde asciende el poder y obviamente el tema del porfiriato. Pero pues no me queda más que decirles que Porfirio Díaz, como es una tradición aquí dentro de nuestra academia, sabemos que nosotros vamos a buscar, siempre tratar de buscar la verdad histórica. Y como lo hemos manejado con nosotros dos personas que me ha tocado ver, pues no son los villanos que nos dice la historia oficial. Son personas que fueron personas de su tiempo, que tuvieron que tomar las decisiones en su tiempo, pero un patriotismo como el que mostró un personaje como Porfirio Díaz, pues es una de las personas que más amó a México. Muchas gracias.